Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que es la siguiente. ¿Por qué existen los gobiernos? ¿Por qué hay gobiernos en el mundo? ¿Por qué esto es algo que es permitido por Dios? Y para responder a ello vamos a ver un ejemplo de lo que sería una estructura. La estructura que voy a mostrar no se refiere específicamente a gobierno, pero sí se refiere a lo que es ley, en la forma de una respuesta de Jesús. Vemos en Mateo capítulo 19 que nos dice que vinieron a Jesús los fariseos a partir del verso 3 y le dijeron que si es lícito que el hombre repudie a la mujer. Y Jesús les responde que no, sino que Dios los creó, varón y hembra los creó. Y ellos le dicen entonces, le preguntan, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? ¿Por qué Moisés permitió que se hiciera, vamos a decir, un documento de divorcio dentro del pueblo? Jesús les dice que la razón por la que lo permitió y por qué esto surgió es por la maldad de los hombres. Le dice, por vuestra maldad surge esto. Pero que no es así. No es así en el principio, les dice. Y con esto le está diciendo que esa no es la forma como Dios lo ha propuesto, no es la forma como Dios lo quiere. Pero son cosas que surgen dentro del sistema del hombre. ¿Cómo? ¿Por qué? Por la maldad de los hombres, porque hay disputas entre las personas, entre los hombres, las mujeres, etcétera, etcétera. Y esta maldad, al fin y al cabo, termina teniendo la necesidad aparente de tener que ser administrada. Y aquí es cuando surgen las leyes. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con los gobiernos? Porque entiendo que es lo mismo. Realmente el ser humano no necesita, debería de necesitar un gobierno. Pero como existe maldad, como existen personas que, por ejemplo, quieren quitarle lo suyo al otro, como existen personas que quieren enseñorearse de los demás de una y de otra manera, y grupos de personas que surgen, entonces allí surge lo que sería la política. Por causa de este surgimiento de la política, que es fruto de la maldad de los hombres, es por lo cual entonces existen los estados, existen los reinos, existen los gobiernos. Esta sería la razón. Entonces, como los gobiernos y los estados, las naciones como entidad política, surgen como una respuesta a tratar de administrar la maldad de los hombres, se convierte entonces en un sistema, como ya hemos hablado, de justicia. Siempre termina combinando en un sistema de justicia que normalmente comienza por la violencia. Los estados normalmente se forman primeramente por la violencia, es decir, por la lucha armada, y luego establece el sistema de justicia, que son lo que llamamos los sistemas de justicia de los hombres, que son sistemas de justicia retributiva, que no hacen más que alimentar esta idea de que tenemos que unos, vamos a decir, tener una retribución con respecto a los otros por sus hechos o por sus condiciones incluso, no solamente por sus hechos, sino que por su condición. Esta es la justicia de los hombres, es la justicia en contra de la cual predicó Jesucristo. Jesucristo predicó de un tipo de justicia diferente, que es la justicia basada en el amor, que es el hacer el bien a los demás, simplemente, y el no buscar retaliación o retribución cuando alguien nos hace el mal, porque estamos en un mundo en el que efectivamente hay maldad. Y este sería lo que Jesús predicó. El sistema de justicia que habla Jesús no es el sistema de justicia que hay en este mundo. Cuando Jesús habla de justicia, no está hablando de encarcelar a los que hicieron mal, sino que está hablando de perdonar a los que hicieron mal, de obrar bien para lo que hicieron mal y para lo que hicieron bien también. Esa es la justicia a la que Jesús se refiere cuando habla de justicia. Entonces, es por consecuencia de todo esto que justamente los profetas terminan llamando a los grandes estados como bestias. Entre más se manifiesta, entre de una manera más espléndida se manifiesta el poder del Estado, el poder de la política, dígase en tribu, nación, pueblo,
Estado o Estado-nación o ya lo que son los imperios van a ser llamados como bestias. Son clasificados como bestias. La razón de la que son clasificados como bestias es justamente que su principio sí siempre es el mal. Pero no es que es el mal del Estado, es el mal que hay en las personas. Como las personas, por ejemplo, no quieren compartir los que tienen riquezas, no quieren compartir sus riquezas o las oportunidades que tienen con aquellos que no la tienen, entonces se crean las fronteras. Otra razón para crear las fronteras, bueno, esa es la razón para crear las fronteras, es para defenderse también, la otra, de, por ejemplo, los pueblos nómadas o los pueblos invasores en la antigüedad. Es decir, todas las cosas que forman, que combinan, que encierran lo que es un estado político, son producto de la maldad, sea de la maldad de otros o de la maldad propia también, que es la falta de amor. En pocas palabras es eso, es la falta de amor, la ausencia de amor o el muy bajo nivel en el amor. La imperfección en ese amor que es lo que crea la maldad y trae por sí las políticas. Entonces, esta es la razón por la cual son denominadas como bestias todos estos poderes del mundo. Entonces, todos estos poderes del mundo, en cuanto vienen de la maldad, vienen entonces influenciados por el que introdujo la maldad y es quien domina a estos sistemas políticos. Satanás. Por eso en Apocalipsis entonces no habla de que es el dragón, Satanás, quien da el poder a las bestias. Es decir, las bestias, que son los estados, representan el poder de Satanás, que es la serpiente en el simbolismo, que es quien está detrás de la maldad que hay en los hombres, que es lo que da lugar a los estados, que es lo que da lugar a la política, que es lo que da lugar a los gobiernos y los reinos. Entonces creo que esto más o menos ahí se puede entender. ¿Cuál es la proposición que siempre nos está haciendo entonces Jesús? Jesús nos está proponiendo algo diferente. Nos está proponiendo un reino que no está basado en la maldad, sino que está basado en el amor. Y este reino que Jesús nos propone es un reino que Él no solo nos propone, sino que nos promete y que comienza a hacerse realidad desde ya. Es ese reino donde justamente no hay leyes para castigar o limitar la maldad, sino que lo que hay es una ley de amor pura y sencilla. Amar al prójimo como a ti mismo. En esto es un reino en el que dice que no se harán daños unos a otros, como está en la profecía de Isaías. ¿Por qué no se harán daño unos a otros? Porque no hay maldad, sino que solo hay un sistema basado en el amor. ¿Por qué se dice, por ejemplo, de que los valles se subirán y los montes se bajarán? Está hablando de que no habrán personas que se enseñoreen como montes de otros que son como valles. Los montes en esta simbología representan a los poderes, a los reyes y los valles representan a los pueblos, a la parte baja del pueblo, o sea, a la parte común del pueblo, a la parte que es mitigada, que es víctima del enseñoramiento que hacen los montes. Entonces dice que los montes se bajarán y los valles se subirán. Está reflejando de que en este tipo de reino todos están al mismo nivel. No existen las clases sociales, no existen las clases políticas tampoco, sino que todos viven en un mismo nivel. Nadie hace daño a su prójimo, sino que todos actúan en amor uno con los otros. Esto es lo que propone Jesús. Entonces, mientras tanto, Jesús nos dice, para tú entrar, para nosotros ir entrando en este reino, porque este reino se ha acercado, ¿qué debemos de hacer? Comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Y cambiar nuestra mentalidad de los reinos de la tierra, que son por la maldad, a la mentalidad del reino del cielo, que es por el amor. Y nos dice entonces todos los consejos que nos da Jesús vienen derivados de esto. Jesús entonces nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, el Señor sobre todas las cosas. Al que te quite lo tuyo no pidas que te lo devuelva. El que te pone, el que te obliga a llevar carga por 1 milla, llévala por 2. Así es, ama a tus enemigos. Ora por lo que te calumnian. Es decir, ya Jesús nos está diciendo, ustedes, si desean este reino de Dios, lo más lógico es que ustedes empiecen entonces a buscar las cosas del reino de Dios.
actuar según el reino de Dios, a dar sin pedir a cambio, a dar de buena gana al que necesita, cubrir las necesidades que te sea posible. Claro, atendiendo también las cosas de tu casa, que dice que nos habla también Jesús de que un hombre debe atender las cosas de su casa, pero que debe de actuar en amor y no debe de ser mezquino para cuando le toca extender la mano al prójimo, sea en bienes, sea en servicios, sea en ayuda, sea en palabras, sea de toda manera, es decir, hacer el bien. Jesús nos está dirigiendo a comenzar a pensar en el sistema del reino. Y de hecho, cuando nosotros comenzamos a buscar esto, nosotros estamos metiendo nuestros pies en el reino de los cielos. Porque en eso es que se basa el reino de los cielos. Nosotros cuando hacemos eso estamos renunciando a los reinos del mundo. Renunciar al mundo. En realidad lo que significa es renunciar a los reinos del mundo y a sus formas, a sus maneras. Eso es realmente lo que significa renunciar al mundo. Es a los reinos del mundo, principalmente. Es a esa justicia del mundo, a esa justicia retributiva, a esa justicia que se basa en la venganza, en la retribución, en el ajuste de cuentas. Sino ir entonces a la justicia que obra en amor, en justicia y en paz para con todos los hombres. Y entiendo que esto es lo que nos está enseñando Jesús. Dios les bendiga mucho. Si tienen preguntas, pónganmela por aquí abajo y Dios mediante, si es posible, las responderemos. Nos vemos.